Básicamente viene todo porque veo un anuncio de Michael J. Fox, de Pepsi, que tiene una lata de Pepsi y hace así. Y entonces ahí empiezo un poco a jugar, ¿no? Empiezo a hacer cositas. ¿Cómo fueron tus inicios en la danza percusiva? Empiezo a hacer cositas con 18 años, y vengo del mundo del deporte y básicamente viene todo porque veo un anuncio de Michael J. Fox, de Pepsi, que tiene una lata de Pepsi y hace así. Y entonces ahí empiezo un poco a jugar, ¿no? Empiezo a hacer cositas, ¿no? En aquel tiempo, yo con 18 años en Barcelona, incluso que yo vivía en Barcelona, no existía percusión corporal, ni body music, ni nada de esto, ¿no? Entonces un poco empiezo a jugar un poco, a inventarme ritmos y demás, y ya después con 20 y algo, no me acuerdo exactamente cuánto, empiezo a tomar clases de claqué porque una amiga me dice, me apunta a un curso de claqué, ¿no? Entonces ahí empiezo con el claqué, y básicamente el claqué es el que me da la formación reglada, por así decirlo, entre comillas, y paralelamente yo voy creando cosas de percusión corporal que hasta que en percusión corporal un día me piden hacer clases, entonces me estructuro también un sistema no pedagógico, sino cómo explicar lo que yo sé, porque a mí no me lo ha explicado nadie, me lo he inventado yo, ¿no? Esa es mi formación, la formación de percusión corporal es autodidacta, y en claqué pues mi formación empieza ahí en Barcelona, y después estoy en Nueva York también formándome intermitentemente, yendo a tomar algunas clases, y un poquito paralelamente pues hago algo de percusión con el lindo rasúa, afrocubana, hago algo de clásico, hago algo de jazz, voy haciendo algunas cosas complementarias, ¿no? ¿Qué tiene la danza percusiva que no tengan otro tipo de danza? Para mí la danza percusiva me llama mucho la atención, mi familia es de origen andaluz, y entonces yo me acuerdo que mi abuelo siempre escuchaba la radio antes de dormir y escuchaba flamenco, ¿no? Entonces a mí siempre me había atraído mucho el flamenco, la danza percusiva del flamenco. Pero me atraía mucho también, pues en aquella época, las películas de Fred Astaire y Gene Kelly, ¿no? Entonces siempre zapateaba, ¿no? Además yo recuerdo que mi madre me decía, que mi abuelo le decía, ¿qué le pasa al niño este que siempre está zapateando en el pasillo, ¿no? Entonces un poco esa atracción, esa parte, esa mezcla de lo visual y lo sonoro, para mí es muy interesante, es muy llamativa, ¿no? Además, a mí me llama mucho la atención en ese momento, ¿no? En cómo expresar rítmicamente lo que está sonando visualmente, y cómo expresar visualmente lo que estás haciendo rítmicamente, ¿no? Hay una frase que me encanta de Keith Terry que dice: música que puedes oír, música que puedes ver, danza que puedes oír, ¿no? Después de 29 años practicando y enseñando danza percusiva, ¿qué sistema pedagógico has desarrollado para tus clases? Yo lo que aplico en la percusión corporal, por ejemplo, lo aplico desde el punto de vista de la danza, no desde el punto de vista de la música, ¿no? Y entonces siempre es lo que hace un poco diferente mi estilo, junto con el de otra gente como Lila Petronio, como Ana John Bart, como gente que venimos de la danza más que de la música. Entonces eso hace que el estilo sea muy diferente, ¿no? No enseñamos el cuerpo solo como instrumento sonoro, sino como instrumento para transmitir algún tipo de emoción o sentimiento visualmente también. ¿Somos realmente conscientes de las posibilidades sonoras de nuestros cuerpos? No, yo creo que no somos conscientes ni de las capacidades rítmicas que tenemos, y lo que nos aporta el ritmo, conocer el ritmo y usar el ritmo corporalmente. Yo doy una charlita últimamente que se llama El cuerpo como instrumento, que al principio es muy obvia, ¿no? Como instrumento sonoro, y después lo aplico como instrumento para asimilar otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, hay metodologías para enseñar matemáticas con percusión corporal, para enseñar música, ¿no? Y otra es como instrumento terapéutico, ¿no? Cómo se puede usar el cuerpo o el ritmo, la parte rítmica del cuerpo, para tratar dislexia,
Asperger, por ejemplo, ¿no? como herramienta de ayuda, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas capacidades. Siempre hablo de que a la medida que vamos trabajando el ritmo se van abriendo ventanitas, ¿no? De control corporal, ¿no? Todo nuestro cuerpo funciona rítmicamente, desde el corazón hasta la respiración, ¿no? Si controlamos el ritmo nos ayuda en nuestro día a día también, ¿no? Hay mucha gente que viene a mis cursos no pretendiendo ser percusionistas corporales o no pretendiendo ser nada, sino simplemente porque les gusta y porque les ayuda, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el controlar eso, ¿no? En 2007 montas Terquitetap junto con Carlos Belda, Jonathan Rodríguez y Fátima Rodríguez. Háblanos más de este espectáculo. Terquitetap es una mezcla de folclore con percusión corporal, con claqué, con baile sobre arena, con instrumentos que no son percusivos, ¿no? Que no son instrumentos, que son cotidiáfonos, por así decirlo, ¿no? O no, simplemente instrumentos como una saranda, como otro tipo de... Mírate pa' cacha María, mírate pa' allá José, que el cachito pan que tenía se lo comió el perenque. Y eso funciona muy bien y damos la vuelta al mundo, de hecho, casi con ese espectáculo estamos muchísimos años trabajando y representando al gobierno de Canarias en la parte de septenio y giramos por los 5 continentes, básicamente, desde Shanghái, Australia, a 1000 sitios, ¿no? Y ese es el primero que realmente, primero con trayectoria, ¿no? Había hecho alguna cosita, como Glass, como algunas cosas puntuales, ¿no? Espectáculos creados puntuales para hacerlos una vez o dos y ya está, ¿no? Y Terquitetap es el que tiene recorrido en el tiempo, por así decirlo, el primero, ¿no? En 2012, con Cambullón, inicias un viaje escénico por los intercambios culturales de la música y la danza. Es la segunda, no la segunda, sino la segunda importante, que es Cambullón, con Carlos Belda, que tenemos esa inquietud de hacer un espectáculo, lo que digo, de danzas percusivas, tipo, entiéndase, Mayumana, Stomp, Camus Band, Tap Dogs, por ejemplo, por así decirlo, que se pueden acercar, pero contando una historia. Entonces Carlos Belda y yo estamos como 2 años casi investigando un poquito sobre los viajes rítmicos, donde hacer los ritmos. Nos vamos a Newcastle para entender el clogging, estamos a San Francisco para que Carlos también vea un poco y se imbuya un poco en el mundo del body music, en el IBMF. Hacemos un poquito de investigación y finalmente en 2012 creamos Cambullón, que tiene un poco eso, ¿no? Donde nacen ciertas disciplinas percusivas o urbanas, ¿no? Vamos tocando, es una especie de viaje, ¿no? Donde vamos tocando diferentes puertos donde se desarrollan esas danzas, ¿no? Pues desde África a Sudamérica, a Norteamérica con el claqué, a Irlanda, por así decirlo, donde vemos el clogging, y cómo después eso lo entendemos nosotros y lo reinterpretamos, ¿no? O sea, como yo, que soy español, que estudio en Nueva York y que soy blanco, hago un estilo que es el tap, que es un estilo claramente afroamericano, y lo adapto a mi territorialidad, a mi genética, por así decirlo, a mi cultura, a mi background, y un poquito por eso ahí viene la palabra cambullón, ¿no? Porque a mí nos gustaba mucho la idea de cambullón, es una canalización de una palabra inglesa, ¿no? De una frase inglesa, ¿no? Y un poquito es eso, ¿no? Como una cosa que se convierte, una palabra inglesa se convierte en un vocablo canario, y lo que aporta detrás, ¿no? Que aporta intercambio no solo de bienes, sino de cultura, de muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué puedes contarnos del proyecto Body Music? Yo en el 2010 me llaman para una amiga, una de las personas muy importantes también en mi vida artística y personal, que es Lila Petroni, una amiga nos conocemos hace 20 años, y ella estuvo en Stomp 10 años. Me llama para ir a Francia a trabajar con ella en un espectáculo. Ahí coincido con Keith Terry y con Fernando Barba, el director de Barbatuques, y me invitan al IBMF, que es el International Body Music Festival, que se celebra ese año en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Entonces ahí arranca mi participación en el International Body Music Festival por como, no sé, casi 8 años estoy con ellos, y es un festival que va cambiando cada año
cada 2 años va cambiando de ciudad, ¿no? Cada año se hace en Europa o en cualquier ciudad del mundo. Hemos hecho Turquía, Grecia, Bali, Italia, y bianualmente se vuelve a su casa, que es San Francisco, ¿no? El Bay Area, ¿no? Es San Francisco, pero es Oakland básicamente, ¿no? Entonces ahí, después de muchos años trabajando con Keith Terry en ese festival, decidimos armar un espectáculo solo de percusión corporal, que justamente estrenamos en ese teatro donde estamos ahora, en el Southall, que salimos un poquito de gira, hacemos cosas interesantes, se convierte en una experiencia muy buena a nivel artístico, porque crecemos mucho todos, nos empapamos de los estilos de cada uno, y ese es uno de los últimos que hago antes de este último, que es Unison. Háblanos ahora de Al Unison. Al Unison es otra de las cosas que hacía mucho tiempo que quería hacer. Yo creo que antes te había hablado de Lila Petronio. Entonces nos planteamos esta idea de Al Unison, ¿no? Que es, viene de la palabra francesa que significa poner en común también, ¿no? Y es un poquito, partimos del significado musical de la palabra, ¿no? De lo que significa un unísono, ¿no? Por así decirlo, y lo aplicamos a la vida, ¿no? Estar unísono con uno mismo, estar unísono con los demás. De ahí, de paso, tocamos redes sociales, ¿no? El unísono, ¿no? Que se convierte en la unipersonalidad, el aislamiento. Entonces ahí lo que hacemos es, contamos con 4 bailarines del equipo de Lila, que son Daniel Luca, que es un bailarín de claqué espectacular de Alemania, de Düsseldorf, Ludovic Tronchet, que es un bailarín de hip hop, y Lila Petronio, que hace claqué y percusión corporal. Entonces, sobre esa idea armamos también un viaje sobre lo que significa para cada uno unísono, lo que significa estar unísono para cada uno con uno mismo, y cómo eso se refleja después en la sociedad, en nuestra forma de bailar, y básicamente el resultado es un espectáculo que hay también lo mismo, vídeo, hay danza, hay música, hablamos en 4 idiomas, en alemán, francés, inglés y español. Estar en unísono con uno mismo, estar en unísono con el resto del mundo. Lo estrenamos aquí, justamente en ese teatro también, porque también un poco el Southall siempre ha sido casa, ¿no? Por el hecho de yo estar tan ligado a Carlos Belda y a la vez a Fefi Suárez, que es la directora de Faros de Silencio. Ellos son de aquí, el Southall, siempre he gestionado el teatro del Southall y yo siempre he estado aquí. Siempre que hemos acabado las producciones las hemos acabado aquí, casi siempre hemos estrenado aquí. Y entonces siempre ha sido como un poco nuestro sitio fetiche, ¿no? Tus espectáculos siempre son un diálogo entre formatos, disciplinas, culturas. Sí, yo creo un poco que yo siempre dije cuando empecé a bailar claqué que lo que se hacía hace 50 años en claqué se seguirá haciendo dentro de 50 años, ¿no? Y la responsabilidad nuestra como artistas, creadores, que aportamos una disciplina contemporánea actualmente, la contemporaneidad, tenemos que dotarla de otros ingredientes, ¿no? Para hacerla más atractiva y sobre todo porque nuestra cultura actual es lo que vivimos, ¿no? Ya sí, hay cosas que son flamenco puro y cosas que son claqué pura, que yo las he hecho en claqué y me encanta hacerlas y seguramente las seguiré haciendo. Pero yo creo que un poco también nuestra responsabilidad es abordar otros terrenos, ¿no? Y siempre se van en eso, ¿no? En diálogos, en mezclar disciplinas, en abordar, en pisar otros campos, en tocar tangencialmente otros estilos de música, de danza, de arte escénica. De hecho, en septiembre de 2019 estuviste actuando con Benito Cabrera. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad es que trabajar con Benito es un placer porque es uno de los interlocutores válidos que siempre me he encontrado aquí, ¿no? Una persona que puedes hablar de cultura, de 1000 cosas, ¿no? De danza, de cine, que un poco a mí me interesa mucho y me interesa mucho en las relaciones creativas, ¿no? Con Carlos Belda me pasa lo mismo, por ejemplo, con Fefi me pasa lo mismo, ¿no? Gente con la que puedo hablar de arte, ¿no? Y eso enriquece mucho. Entonces con Benito nos encontramos en el 2008, hacemos una cosa juntos, hay un parón y hace el año pasado nos volvemos a encontrar por casualidad en el Hierro, decidimos hacer un espectáculo para mapas, vino al mundo y de ahí surge la idea de hacer un diálogo para la Fundación San Manrique, ¿no?
y un poco es mi vuelta al folclore, ¿no? Después de Trekkitetap, lo dejo aparcado el folclore un tiempo y esa es mi vuelta, ¿no? Y es un poco para mí una vuelta con mucha responsabilidad y a lo grande, porque trabajar con Benito es mucha responsabilidad, ¿no? Por lo que exige, por lo que es y por lo que uno quiere llegar a dar, ¿no? Yo creo que es lo mejor que hemos hecho, ¿no? Porque es realmente donde nos desnudamos de lo demás, ¿no? Y estamos él y yo con Tomás Fariña, que es el guitarrista que está con nosotros, apoyándonos para darle un poquito de armonía y sobre todo ayuda melódica, pero básicamente es un diálogo de lo que somos nosotros, ¿no? De lo que hago yo, de lo que yo creo, de cómo mezclamos lo mismo otra vez, ¿no? De cómo Benito se acerca con el timple al claqué y yo cómo me acerco con el claqué al folclore, ¿no? De cómo extrapolamos esas técnicas que hemos aprendido fuera a cosas tradicionales y al revés, ¿no? De cómo la tradición salta a esas cosas que son tan contemporáneas, ¿no? Yo creo que hay una frase por ahí que lo define muy bien, ¿no? Que es un diálogo entre que hay tradición y transgresión, ¿no? ¿Cómo valorarías el panorama actual de las artes escénicas en Canarias? Yo creo que todos los creadores, todos los artistas vivimos en una precariedad laboral muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que la cultura es lo que más se ha recortado en estos últimos años. Desde que empezó la crisis, la cultura es lo primero que recortan, ¿no? Entonces, eso para nosotros, es lo que digo, ¿no? Se ha convertido en algo muy precario, ¿no? Todos tenemos que hacer de todo y saber de todo, ¿no? O sea, yo también he hecho iluminación, tenemos que hacer los dosieres, tenemos que... se ha ido recortando todo el tejido que había alrededor de la cultura, ¿no? Y eso pues nos pone en una situación bastante lamentable siempre, ¿no? O sea, las ayudas no llegan, los ayuntamientos no pagan, o pagan tarde. Entonces yo creo que estamos, los pocos que seguimos en esto, estamos peleando por seguir dotando de cultura un poquito al pueblo a donde podamos llegar, ¿no? Si estuvieses en un cargo de responsabilidad en el área de cultura de algún cabildo o el gobierno de Canarias, ¿qué principales medidas tomarías para impulsar la música, el teatro y la danza de las islas? Yo creo que primero un plan, una estrategia cultural a largo plazo, a medio y largo plazo, ¿no? Con inversión y apoyar proyectos, ¿no? Yo creo que para mí lo importante no es el fast food en cultura, no es el crear algo rápido que se consuma ya y que me dé un éxito inmediato, sino el diseñar planes que a largo plazo fomenten esa cultura, fomenten que haya compañías estables, residentes, y no solo una compañía por así decirlo, del gobierno, ¿no? Sino que todas las compañías que salgan tengan la posibilidad de hacer temporada, de hacer residencias, para mí sería diseñar un plan de cultura, un plan estratégico de cultura a medio y largo plazo y tener la posibilidad de ejecutarlo, ¿no? En 4 años, en 5 años, para ver resultados, ¿no? Porque lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Yo creo algo, pongo así, venga, ahora entro, no sé, un cargo cualquiera entra, se carga todo lo que había anterior, hace algo nuevo y lo hace rápido porque lo que quiere es, por así decirlo, prensa, no noticias, no titulares, ¿no? Entonces, no, lo que yo creo que lo interesante es lo contrario, ¿no? Es crear, es trabajar. Todos los que estamos en cultura o en artes escénicas sabemos que para llegar aquí hemos trabajado mucho. Un creador tiene que tener tiempo para crear espacio y una sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, dotar de eso a las compañías va a hacer crecer el panorama artístico, va a hacer crecer las funciones teatrales, va a hacer crecer el público y eso va a ir creciendo. Eso para mí también siempre nos va a dar un margen para después explorar incluso nuevos lenguajes, ¿no? Yo creo que esa típica frase de educar al público también empieza por ahí, ¿no? O sea, si yo doy sostenibilidad a una compañía, esa compañía puede crear, cuando crea el público se va viniendo a los espectáculos, se va creando un público y eso me da a mí para
trabajar en otros planos, en otras ideas, en otros laboratorios, en otras cosas, ¿no? Entonces yo, para mí es importante tener un plan, diseñar un plan estratégico y a medio y largo plazo, no un fast food cultural.